auditoría Lisset Prieto, también de la gerente general del Sistema de Control Interno, Narki Martínez, y del gerente de asesoría y asistencia técnica, quien les habla, el doctor Luis Rendón. Hoy tenemos el curso en línea, valoración jurídica de los informes definitivos de auditoría de Estado. El facilitador, el especialista Luis López. Luis López es abogado, asesor jurídico en varias instituciones públicas. Ha ejercido cargo en diferentes unidades de auditoría interna. Actualmente se desempeña como asesor en la Consultoría Jurídica de Petróleos de Venezuela, PDVSA, y docente en las cátedras de Derecho Administrativo y de Derecho Minero Energético en la Universidad Católica Santa Rosa. Igualmente forma parte del cuerpo de formadores de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. Viernes 4 de junio del año 2021. De inmediato damos inicio a este evento y damos la palabra al mismo tiempo al abogado Luis López. Adelante, abogado. Buenas tardes, doctor Luis Rendón. Gracias por la oportunidad que me brinda hoy la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. Quiero darle gracias a la doctora Laura Guerra, Superintendente Nacional de Auditoría Interna, a la doctora Lidia Signardín, a la doctora Narkis Martínez, al doctor Luis Rendón, a la doctora Lisset Prieto y a la familia Sunaí por esta oportunidad que nos brinda hoy en llevar a nuestros participantes un curso denominado La valoración jurídica de los informes definitivos de la Auditoría de Estado. En este curso vamos a ver el día de hoy, vamos a estar interactuando un poco sobre cuáles son los procesos o las fases que se realizan para la valoración jurídica o valoración de mérito de los informes con ocasión a las actuaciones de control en la Auditoría de Estado. Quiero decirles a todos los participantes que a medida de que se vaya desarrollando el curso, pueden ir realizando sus preguntas por el chat que está activo y posteriormente al finalizar el curso se les dará respuesta a algunas de estas preguntas mientras se apertura el otro proceso para dar el ciclo de respuestas a las preguntas que ustedes tengan que ver a realizar. Pues gracias a toda la familia Sunaí, a todos ustedes por participar en este curso el día de hoy y a continuación vamos a ver el curso que va a ser un curso corto, un curso muy dinámico donde vamos a ver cada una de estas fases que se ejecutan en la valoración preliminar, valoración de mérito o valoración jurídica de los informes con ocasión a la actuación de control que se hace con la implementación de las normas de auditoría de Estado como una norma que es aplicable a el servicio de auditoría interna y que va de la mano con lo que son las actuaciones de control en cada una de sus diferentes modalidades. El día de hoy, el contenido que vamos a ver en este taller o en este curso en línea comprende los aspectos como que la unidad competente para realizar la valoración de los informes contenido en las normas generales de auditoría de Estado. En un segundo punto tendremos un interrogante. ¿Cuáles son los documentos que soportan la valoración preliminar de los informes de la actuación de control? Asimismo, seguidamente, vamos a hablar un poco sobre lo que es la valoración preliminar del informe de la actuación de control. Asimismo, vamos a ir viendo poco a poco con este interrogante qué es lo que se observa en la valoración de los hallazgos. Esto va más que todo relacionado a qué es lo que tiene que observar el servidor público que ha sido acreditado para realizar esta valoración al informe definitivo. Seguidamente estaremos viendo lo que son otras observaciones con ocasión a lo que es la valoración de los hallazgos. Estos hallazgos, como ustedes bien lo saben, son el resultado de la actuación de control. De esto vamos a ir hablando más adelante. Y para culminar, vamos a tener 3 puntos muy importantes como son que vamos a ver el formato modelo para la valoración preliminar de estos informes. Asimismo, vamos a ver los pasos a seguir dentro de esta
tipo de actividad dentro de una actuación de control, así en la fase de control posterior para el servicio de auditoría interna, y vamos a ver también del autoconvocación a la valoración de estos informes. Esto lo vamos a ir explicando cada uno de ellos en las láminas que a continuación vamos a ver. El objetivo de este curso es conocer los principios que orientan la valoración de los informes de la actuación de control contenidos en las normas generales de auditoría de Estado, a fin de establecer la existencia de méritos suficientes para el ejercicio o para ejercer la potestad investigativa, así como determinar a quién corresponde efectuar la valoración e identificar la existencia o no de elementos de convicción que permitan emitir el auto de proceder o el auto de archivo de la actuación de control. Fíjense ustedes, muy sencillo el curso del día de hoy. El objetivo principal es realmente ver los principios que orientan la valoración de los informes, a quién le corresponde efectuar esta valoración y la existencia o no de méritos suficientes que den lugar a la apertura de un procedimiento para la potestad investigativa, el cual tiene que iniciarse como paso previo en un resultado que es con un auto de proceder o, en su defecto, un auto de archivo, que es el que le da la culminación o le da el cierre a estas actuaciones de control dentro del área de control posterior en una unidad de auditoría interna o en un órgano de control fiscal externo, como son las contralorías en todos sus niveles o a las 3 escalas a nivel nacional. Siguiendo así con el programa para el día de hoy, nos toca hablar un poco sobre la unidad competente para realizar la valoración de los informes contenidos en las normas generales de auditoría de Estado. Aquí muchos se preguntarán que por qué la unidad competente, si eso es sumario para el proceso de auditoría, sí, pero resulta que la valoración de los informes definitivos tenemos que hacer énfasis acá a esta valoración preliminar, es a quien la realiza y a quien la prueba. ¿Por qué? Porque resulta que hay una fase dentro del servicio de auditoría interna, que es la fase de determinación de responsabilidades, donde hay otro tipo de valoración, donde esta valoración es totalmente diferente a esta que viene con ocasión a lo que es las normas de auditoría de Estado. Aquí, en esta valoración, que muchos la conocemos como valoración preliminar o valoración de méritos, aquí quien realiza esta valoración es la persona designada por el responsable del área de control posterior o, en su defecto, por el titular o encargado de la unidad de auditoría interna. Esto no es más que una acreditación, una credencial que se le da a un funcionario del área de control posterior para que éste realice la valoración del informe definitivo o, en su defecto, del informe único de seguimiento de la actuación de control. Por eso es que hablamos de los informes de valoración de las normas de auditoría de Estado, porque tenemos dos informes como resultado de este tipo de actuaciones que hace las unidades de auditoría interna o los órganos de control fiscal externo. Quiero decirles en este punto de que la persona que realice esta valoración no necesariamente tiene que ser el auditor que realizó o que fue acreditado para ejecutar la actuación de control. Esta persona o este funcionario, este servidor acreditado, bien sea por el responsable de la unidad de control posterior o por el titular del órgano de control fiscal, también pudiera designar a través de una acreditación esta responsabilidad a un funcionario de esa unidad como un abogado, como otro auditor o alguien que esté en conocimiento de los procesos que se ejecutan dentro del área de control posterior y que pertenezca a esa unidad. No necesariamente la valoración de mérito, la valoración preliminar o la valoración jurídica en el área de control posterior con ocasión a la aplicación de las normas de auditoría de Estado, no necesariamente tiene que hacerlo un abogado. También puede hacerlo un auditor u otro funcionario que pertenezca a esa unidad y que esté debidamente acreditado. Asimismo, vemos que en este proceso, con ocasión a la valoración de estos informes, quien aprueba esta valoración es el responsable del área de control posterior. En algunas unidades vemos que este responsable puede ser el gerente de control posterior, el director de control posterior, el coordinador de control posterior.
o también pudiera ser aprobado por el responsable de la unidad de auditoría interna o del órgano de control fiscal. Porque vemos que en algunas instituciones, quizás por economía, en los procesos ejecutados, quizás por o a la falta de personal o recursos económicos financieros para ocupar ciertas responsabilidades y tener personal a cargo de estas responsabilidades en una unidad de auditoría interna, no pudiera existir ocupada la figura del coordinador, director o gerente de control posterior, y es obligatorio en ese caso que el auditor interno o el contralor suscriba esta valoración del informe de la auditoría de Estado. Entonces, en conclusión, quien realiza la valoración jurídica o la valoración de mérito o preliminar es el funcionario debidamente acreditado por el responsable de la unidad de control posterior o por el responsable de la unidad de auditoría interna, que es quien aprueba a su vez este tipo de actividad y que es el que hace la acreditación a este funcionario, donde se le delega la competencia o la responsabilidad para que actúe solamente sobre ese tipo de actividad dentro del área de control posterior. Quiero hacer énfasis que esta valoración preliminar o esta valoración de estos informes es una actividad y no es una actuación de control. Esto es una actividad totalmente sumaria al proceso o al servicio de auditoría de Estado. Acá en esta lámina vemos en una interrogante cuáles son los documentos que soportan la valoración preliminar de los informes de la actuación de control. Acá nosotros vemos una serie de artículos que vamos a ir hablando cada uno de ellos, donde se encuentran ubicados y qué quiere decir cada uno de estos artículos. Vamos a hablar o vamos a indicarlo de forma general. Entonces, quienes lleven a cabo una valoración preliminar deben o deberán recibir conjuntamente con los papeles de trabajo, acá, que es algo totalmente sumario, deben recibir el informe definitivo de la actuación de control, la respuesta de la unidad auditada del informe preliminar, el informe preliminar de la actuación fiscal y, como ya les decía anteriormente, los papeles de trabajo debidamente referenciados y concluidos por los auditores actuantes. Ahora bien, en el artículo 40 de las normas generales de auditoría de Estado es donde se nos indica que toda actuación de control debe culminar con un informe definitivo. Pero este informe definitivo, antes de su notificación al órgano o al ente auditado, este debe pasar por una valoración preliminar. Y esta valoración preliminar que se le hace, por un informe preliminar que se le notifica a la unidad auditada o al ente auditado. Y este informe está totalmente en un lapso procedimental, porque aquí tenemos que hablar no de procedimientos, sino un lapso procedimental en cuanto a un tiempo estipulado o determinado para que esta unidad auditada dé respuesta a este informe preliminar. Y esta respuesta a este informe preliminar la podemos ubicar en el artículo 39 de las normas generales de auditoría de Estado. Asimismo, nosotros vemos que previo a esa respuesta, como ya les vengo diciendo hace un momento, el informe preliminar de la actuación está identificado o está establecido en el artículo 38 de estas normas que venimos comentando acá. Pero así nosotros vemos también que para poder ejecutar esta valoración preliminar, quien reciba o quien esté acreditado para hacer este tipo de actividad dentro del área de control, también tiene que recibir dentro de esta actividad, tiene que recibir los papeles de trabajo que estén debidamente referenciados y concluidos por los auditores actuantes. Aquí lo podemos identificar o lo podemos ver establecido en el artículo 45 de las normas generales de auditoría de Estado. Ahora bien, aquí estamos hablando entonces de lo que son los requisitos o los documentos que soportan esta valoración preliminar, pero del informe definitivo. Ahora bien, tenemos el caso de la cuarta fase de la auditoría de Estado, que es una actuación de control, que es otro tipo de actividad diferente a la actuación ya antes ejecutada, a la actividad ya antes ejecutada, y que esta actuación, como la cuarta de la auditoría de Estado, es una actuación de seguimiento. Y aquí corresponden la verificación de el plan de acciones correctivas, que lo tenemos establecido en el artículo 43 de las normas generales de auditoría de Estado,
y el informe único de seguimiento. Fíjense la diferencia. En una parte tenemos en el artículo 40 el informe definitivo de la actuación fiscal, pero el artículo 44 de las normas generales de auditoría de Estado me habla del informe único de seguimiento. El primero corresponde, el artículo 40, que es el primer informe, corresponde a la actuación de control, que es la tercera fase de la auditoría de Estado. Pero en la cuarta fase tenemos, en el artículo 44, el informe único de seguimiento, al cual también se le realiza una valoración de estos elementos. ¿Por qué? Porque se preguntarán por qué se hace esta valoración. Pues resulta que el incumplimiento por el cumplimiento del órgano o ente auditado de este plan de acciones correctivas que emitió en su oportunidad ante la unidad de auditoría interna, el incumplimiento de esas metas que fueron establecidas en ese plan de acciones correctivas también es una causal de sanción que pudiera verse inmerso el responsable o los responsables en los supuestos generadores de responsabilidad administrativa tendente a imponer la sanción de multa establecida en el artículo 94 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control Fiscal. Fíjense bien, en una valoración, que es la del informe definitivo, se nos puede dar la oportunidad para el inicio de la potestad investigativa. Pero en el otro informe, que es el informe único de seguimiento, también se nos puede presentar la oportunidad de iniciar un procedimiento de determinación de responsabilidades tendente a imponer la sanción de multa establecido en el artículo 94 de la norma que regula la materia, y que este procedimiento no pasa por la fase de potestad investigativa, ya que es directamente un proceso que se ejecuta por la omisión de por la ocurrencia de un acto hecho o omisión contrario a una norma legal o sublegal, y en este caso pudiera ser por el incumplimiento del plan de acciones correctivas que la administración activa en su oportunidad presentó ante la unidad de auditoría interna. Así pues, nosotros vemos acá en esta lámina que la cual está identificada como de la valoración preliminar del informe de la actuación de control. Aquí se deben valorar todos y cada uno de los hallazgos contenidos en el informe definitivo. Pero no solamente en el informe definitivo, sino también en el informe único de seguimiento como parte de la cuarta fase de la auditoría de Estado. Sin embargo, acá nosotros vemos que se involucra un poquito lo que es la potestad investigativa, y que aquí se involucra porque aquí se formalizará la potestad investigativa cuando de la valoración preliminar realizada al informe de la actuación de control, bien sea en la tercera fase o en la cuarta fase, surjan méritos suficientes que hagan presumir la ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una norma legal o sublegal. Y esto lo tenemos nosotros especificado o lo tenemos contemplado en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, en concatenación con el artículo 70 del reglamento de la ley antes indicada. Pero fíjense ustedes, aquí nos habla de lo que es la potestad investigativa. La potestad investigativa se formalizará cuando realmente existan estos méritos suficientes en ocasión al informe de la actuación de control. Pero cuando estamos revisando o estamos haciendo una valoración, y aquí quiero decirles esto, y es muy importante, y es una valoración al informe único de seguimiento de la cuarta fase de la auditoría de Estado, automáticamente puede pasar o directamente pudiera pasar al procedimiento de determinación de responsabilidades sin agotar la vía o sin agotar la fase de la potestad investigativa. Asimismo, tenemos en esta lámina que nos nace una interrogante aquí o tenemos un interrogante que es o se refiere a qué se observa en la valoración de los informes de hallazgo. Acá tenemos nosotros 7
puntos muy importantes que debe observar el funcionario, el servidor público o el empleado público acreditado para hacer este tipo de actividad que corresponde a la fase de control posterior. En primer lugar, lo que debe observar este funcionario acreditado es el cumplimiento de las normas generales de auditoría de Estado, que se haya cumplido en su momento o en su oportunidad con el principio de legalidad establecido en las leyes que regulan la materia en cuanto a los procedimientos administrativos o hablando de derecho administrativo, y que acá se haya cumplido en su totalidad todas y cada una de las fases que se establecen dentro de estas normas, para así poder tener con claridad que estos hallazgos fueron debidamente soportados porque se cumplieron cada una de estas etapas o de cada una de estas fases dentro de la actuación de control. En segundo lugar, aquí el funcionario acreditado debe verificar o debe observar la relevancia, suficiencia, la competencia y la pertinencia de la o las evidencias que se comprueba o que pudieran comprobar cada hallazgo. Acá está muy relacionado que cada hallazgo debe venir ya soportado a través de los papeles de trabajo con cada uno de los elementos de prueba que pudieran después de una fase de potestad investigativa ser convertidos o transformados de elementos de prueba a pruebas como parte del proceso de determinación de responsabilidad. Acá también debe verificar este servidor acreditado para hacer esta actuación, esta actividad, debe verificar que no exista la violación de la norma legal o sublegal, o mejor dicho, que no se haya violado en el ejercicio o en la ejecución de esta actividad de control una violación a una norma legal o sublegal por parte de los funcionarios actuantes. Asimismo, también se debe observar que la violación pudiera constituirse en un hecho generador de responsabilidad administrativa o reparo. Esta violación es cuando hablamos hace un rato, cuando existen actos, hechos, omisión contrarios a una norma legal o sublegal que haya ocasionado o en la que haya incurrido un funcionario, un empleado o un trabajador de la administración activa en cuanto a la ejecución de sus procesos o al mal manejo de los recursos, de los bienes o de los activos de la institución o ente auditado. Así, nosotros podemos ver que este tipo de violación a estas normas legales y sublegales que puedan ser generadoras de responsabilidad, nosotros vemos que en el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República existen estos supuestos generadores de responsabilidad administrativa, pero también los podemos ver en el artículo 166 del decreto con rango, valor y fuerza de ley de la Ley de Contrataciones Públicas. Asimismo, nosotros vemos que existen otras leyes en el área del derecho que también contemplan un procedimiento administrativo y sancionatorio donde también existen unos supuestos generadores de responsabilidad, como por ejemplo la Ley Penal Ambiental. Allí existen unos generadores de responsabilidad administrativas, los cuales son sancionados bien sea por un procedimiento administrativo que ejecute el responsable de ese proceso, por ejemplo, en el Ministerio de Ambiente, o con ocasión a la verificación de uno de los procedimientos que se ejecutan a través de la implementación de esa ley. Acá también debe observar el funcionario acreditado la existencia del daño al patrimonio público. Aunque aquí no podemos ver que dice no requerido, aquí la existencia debe verificar debe observar la existencia de un posible daño al patrimonio público por cuanto el funcionario actuante está en la obligación por el Código Orgánico Procesal Penal y de notificar al Ministerio Público de la ocurrencia del acto hecho omisión por cuanto cualquier fase del proceso del Servicio de Auditoría Interna que se detecte un posible daño al patrimonio, este tiene que ser notificado al Ministerio Público y darle continuidad dentro de la unidad de auditoría interna a los procesos que continúan después de verificar o después de observar este tipo de daño que se le ha hecho al patrimonio público, bien sea en la fase de potestad investigativa, bien sea en la fase de la actuación de control o bien sea en la fase de determinación de responsabilidades. ¿Por qué?
¿Por qué hay que hacerle el seguimiento de la auditoría interna y por qué hay que notificar al Ministerio Público? Fíjense, porque la ley de la orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal nos establece que existen tres tipos de sanciones a los funcionarios que hayan cometido actos, hechos o omisión contrarios a una norma legal y sublegal. Y bien sabemos que son la responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. En cuanto a la responsabilidad administrativa, quien la determina o quien la impone es la unidad de auditoría interna o el órgano de control fiscal externo. Y la sanción administrativa y la sanción civil se encarga de ejecutarla el Ministerio Público en compañía de la Defensoría del Pueblo, quien es la que se encarga en este caso de imponer una sanción moral como objeto o apoyo a este tipo de investigaciones que pudiera realizar el Ministerio Público. Por eso es muy importante que el funcionario actuante de la valoración preliminar de los informes de la Auditoría de Estado esté muy pendiente de la existencia, de la posible existencia de un daño al patrimonio público y ser notificado al Ministerio Público. Por cuanto esta omisión pudiera en un futuro o a corto plazo también determinarse en un procedimiento de determinación de responsabilidad una sanción a este funcionario actuante por la omisión de no notificar al Ministerio Público de este tipo de actos contrarios a las normas legales y sublegales. Asimismo, tenemos también, en el punto número 6, la existencia de conductas negligentes, omisivas o imprudentes. ¿Por qué tenemos que observar este punto 6? Y ustedes se preguntarán que ¿por qué el valorador tiene que observar si realmente fue negligente o hubo una omisión o fue imprudente este funcionario de la Unidad de Auditoría Interna? Porque esta negligencia, esta omisión o esta imprudencia pudiera de una vez, como resultado de esta actividad, pudiera emitirse un informe de multa para la imposición de la sanción tendente a los procedimientos administrativos de determinación de responsabilidades establecidos en el artículo 94 de la Ley de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y esta conducta omisiva pudiera, en un procedimiento de determinación de responsabilidad, imponer una sanción por esta omisión, porque esta omisión pudiera entrabar el servicio de auditoría interna o bien pudiera coactar en la culminación de este tipo de actividades o de actuaciones de estos órganos de control fiscal. Ahora bien, el punto número 7 nos habla de que cuando existen o cuando el funcionario actuante realmente está haciendo la valoración al informe definitivo y este funcionario observa que si existen funcionarios de alto nivel en el ejercicio del cargo que pudieran estar comprometidos en la ocurrencia de actos, hechos o omisión, tienen la obligación este servidor de remitir, según el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y los artículos 6, 65, 66 y 67 del reglamento de la ley, a el órgano de control fiscal superior, en este caso a la Contraloría General de la República. Pero aquí hablamos de los funcionarios de alto nivel en el ejercicio del cargo. Por ejemplo, si hicimos una actuación de control dentro de una auditoría interna y en esta actuación de control, cuando se le está haciendo la valoración, se observa que quien cometió el acto, hecho o omisión, es el gobernador del estado X, actualmente ocupando esa responsabilidad, pero que cuando cometió ese acto, hecho o omisión fue en el año 2010, por ejemplo, esta observación que está haciendo este auditor está en la obligación de verificar la prescripción o no de este acto, hecho o omisión de los establecidos en el artículo 114 y 115 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Si no han prescrito estos actos, hechos u omisiones, pero que no se haya ocasionado al daño al patrimonio, esto pudiera el servidor actuante
pudiera continuar con el procedimiento de la valoración de méritos del informe definitivo. Pero si vemos que existe un daño al patrimonio, que no han transcurrido 5 años desde la ocurrencia del acto, hecho u omisión o desde su notificación, y vemos que ese funcionario para ese momento que cometió el acto, hecho, omisión en aquel momento, por ejemplo, el año 2017, y hoy en día ocupa la gobernación o la alcaldía de cierto municipio, este funcionario está en la obligación de remitir este expediente en su totalidad a la Contraloría General de la República para que sean ellos quienes den continuidad o no a este procedimiento, o en su defecto sea el órgano rector en manos del Contralor General de la República, sea quien autorice a esta unidad de auditoría interna para continuar con este procedimiento. Esto lo tenemos, como ya les decía, establecido en el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Pero solamente opera esta remisión de este expediente a la Contraloría General de la República cuando el que cometió el acto, hecho o omisión se encuentre en el momento de la valoración preliminar o de la valoración de mérito en el ejercicio de una función, de un cargo de alto nivel. Como ya les decía, un ministro, un gobernador, un alcalde, un concejal, un director general de un ministerio, etcétera. Solamente para estos casos es que opera la aplicación de estos artículos. Y muy pendiente que el funcionario actuante observe este tipo de valoración hacia los hallazgos como resultado de los informes de la actuación de control o del informe único de seguimiento. Acá en esta lámina también vemos otras observaciones en cuanto a la valoración de los hallazgos. Y estas observaciones no es más que, una vez observado el cumplimiento de los requisitos antes descritos en la lámina anterior, se debe constatar que las acciones administrativas no estén prescritas según lo establecidos en el artículo 114 y 115 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Que no aplique el sobreseimiento. Se preguntarán, ¿por qué el sobreseimiento si el procedimiento es del área del derecho penal? Pues aquí el artículo 103 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal nos indica el sobreseimiento. Y este sobreseimiento se le puede dar a una actuación o a una fase del procedimiento de determinación de responsabilidad cuando se cumplan los requisitos establecidos para el sobreseimiento. Como ustedes sabrán, los que son abogados o los que somos abogados y los que no son, para que pueda aplicar un sobreseimiento para una actuación, tiene que cumplir unos requisitos indispensables y son 3. ¿Ok? Asimismo, vemos que en el numeral 3 de estas otras observaciones que debe verificar el valorador, en este caso, aquí que no proceda el desistimiento de un hallazgo por 3 causas o por 3 razones, no causas, por 3 razones. Fíjense ustedes, por el principio de economía. El principio de economía lo tenemos establecido en el numeral 5 del artículo 25 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. ¿Por qué el principio de economía? Porque es inviable o es indecoroso para la unidad de auditoría interna iniciar un procedimiento de potestad investigativa o iniciar la fase de potestad investigativa donde el costo de esa fase me va a costar, en un ejemplo que pongo, me va a costar 500,000 bolívares, por decir algo, y resulta que lo que estoy es verificando que ese hallazgo fue la violación de una norma de control interno y que no generó ningún tipo de daño al patrimonio público. Entonces, por principio de economía, acá pudiera, en este caso, establecerse la desestimación de este hallazgo, no de la actuación, fíjense, solamente de este hallazgo por parte del valorador. En su defecto, tiene que contener los requisitos indispensables. Ahora bien, el numeral B de este punto nos habla de que haber ordenado un órgano de control externo la realización de las actuaciones. Aquí esto lo tenemos muy bien especificado en el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concatenación con el artículo 71 del reglamento.
donde se nos establece que los órganos de control fiscal externo o los órganos de control externo pudieran delegar a las unidades de auditoría interna a realizar ciertas y determinadas actividades. Y en ese caso, acá, entonces, vemos que no pudiera entonces iniciarse este procedimiento que continúa después de la valoración. Y en el tercer numeral de este punto número 3, vemos que no procederá la desestimación de un hallazgo cuando los actos, hechos o omisiones estén sancionados con multa, de las que ya les venía explicando hace un momento en el artículo 94 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Fíjense bien, no se podrá desestimar ningún hallazgo cuando se apliquen estos tres numerales. Primero, el principio de la economía, establecido en el artículo 25, numeral 5 de la ley madre, de la ley que regula la materia. El que estos hallazgos no sean el resultado de una ordenación que haya dictado un órgano de control fiscal externo, o que estos actos hechos o omisión ya estén sancionados con una multa de las ya establecidas en el artículo que anteriormente les estaba indicando. Ahora bien, acá tenemos un formato muy sencillo, es un formato modelo, es un formato que bien pudiera ser una referencia para las unidades de auditoría interna en cuanto a la aplicación de una actividad, de una valoración preliminar o de una valoración de mérito a un informe definitivo. Y este formato es muy sencillo, el cual puede ser bien implementado y bien o actualizado. Y aquí no es más que la identificación de hallazgo por hallazgo. ¿Cómo nosotros asimilamos esto? Fíjense, en este cuadro nosotros vemos que se identifica la actuación de control. Por ejemplo, verificación de la sinceridad, legalidad y exactitud de los hechos cometidos en el proceso o en el proyecto de arborización de la calle Andrés Bello. Ese es el nombre de nuestra actuación. Segundo, el número de informe definitivo, muy importante esto, porque el informe definitivo como resultado de la actuación de control tiene que estar identificado con un número definitivo, con un número, el cual identifica a ese informe definitivo. ¿Okay? La fecha del informe definitivo, muy importante acá también la fecha del informe definitivo, porque esta fecha es la que nos va a dar a nosotros, los valoradores o a las unidades de auditoría interna, a los órganos de control fiscal, la continuidad de este tipo de actividad, porque resulta que pudiéramos nosotros ver que estamos valorando un informe definitivo del año 2014 y resulta que cuando vemos la fecha de la emisión del informe definitivo, resulta que han transcurrido más de 5 años, como lo establece el artículo 114, 115 de la ley que regula la materia, y entonces nos vemos involucrados en la prescripción de las acciones administrativas. ¿Qué quiere decir esto? Que nos limitamos o nos limita la propia ley a continuar con este tipo de actividad que es sumaria dentro del Servicio de Auditoría Interna a ejecutarla, por cuanto ya fueron prescritas estas acciones. Pero, oígase bien, si nosotros verificamos que existe la posibilidad o que está configurado un daño al patrimonio público, aquí sí se tiene que ejecutar la valoración y notificar, si ya no fue notificado en su momento, al Ministerio Público para que éste se encargue de las investigaciones y las sanciones en materia penal, en conjunto con el Consejo Moral Republicano y la Defensoría del Pueblo, quienes son los que se encargan de hacer la sanción moral a través de la sanción civil. Ahora bien, en este mismo cuadro, una vez identificada nuestra actuación de control, el informe definitivo, la fecha donde se verificó que no están prescritas las acciones administrativas, hay que hacer un cuadro hallazgo por hallazgo. Y de los 4 elementos que conforman el hallazgo que está establecido en el artículo 33 de las normas generales de auditoría de Estado, de estos 4 hallazgos que son condición, criterio, causa y efecto, solamente se va a tomar en cuenta en la valoración la condición y el criterio. Y esto no es más que la condición es cómo estoy encontrando ese hallazgo o cómo estoy encontrando la ocurrencia de un acto hecho o omisión. Y el criterio que no es más de el cómo debe ser. Porque resulta que si el criterio, que es lo que me establece la norma legal o sublegal,
me dice que el escritorio tiene que ser color negro y resulta que en la actuación de control yo verifiqué que la adquisición de ese escritorio fue por un escritorio blanco, entonces hay una violación a la norma que me regulaba ese proceso de adquisición. Y pues, si pudiera ser una orden de compra, una orden de servicio o un contrato de adquisición. Entonces veo una condición y un criterio. El criterio es que debió haber sido blanco, pero la condición es que yo lo encontré negro. Entonces ese es un hallazgo que solamente se va a verificar en la condición, perdón, en este hallazgo solamente se va a verificar la condición y el criterio. Y también en el cuadro que tenemos a la derecha se va a verificar, en este cuadro acá, se va a verificar o se va a enunciar allí, en ese espacio, las evidencias, o que no es más que la información obtenida durante la ejecución de la auditoría, o mejor conocida como la actuación de control, en la cual se basa la certeza de la observación o hallazgo, donde se debe evaluar la relevancia, que es la calidad, y suficiencia, que es la cantidad, a fin de obtener una certeza razonable sobre la comprobación de los hechos relevados. Aquí, muy bien, ya vemos entonces nuestra identificación, vemos nuestro hallazgo, que es una hoja por cada hallazgo, vemos las evidencias que soportan ese hallazgo, y aquí el valorador tiene que hacer un análisis de este hallazgo para que le permita posteriormente en el cuadro siguiente o en la línea siguiente emitir una conclusión donde el valorador tiene que tener dos opciones, o mejor dicho, tiene dos opciones. Queda firme el hallazgo o desestime el hallazgo. Si desestime el hallazgo es porque no cumple los requisitos establecidos que ya les indiqué en las láminas anteriores. Pero si cumple con todos y cada uno de esos requisitos que fueron observados por el valorador, entonces queda firme el hallazgo y pudiera entonces iniciarse el procedimiento, o perdón, la fase de potestad investigativa, por cuanto esta valoración que se le hace al informe definitivo o al informe único de seguimiento tiene que terminar con un resultado del cual vamos a hablar más adelante. Y estos resultados tienen dos opciones: o el auto de archivo de la actuación de control o de lo actuado, o el auto de proceder, que es el que da el inicio a la potestad investigativa. Asimismo, nosotros vemos que este cuadro, hallazgo por hallazgo, tiene que ser firmado, tiene que ser suscrito por dos responsables. En este caso, firmado y fechado por el responsable que fue acreditado para hacer la valoración preliminar, y por el funcionario o responsable que es el encargado de la unidad de control posterior, o en su defecto por el auditor interno o el contralor de ese órgano de control fiscal. Esto es hallazgo por hallazgo. De estas observaciones que nosotros vemos en cada uno de estos hallazgos, vemos si existen méritos suficientes o no para el inicio de la fase de la potestad investigativa. Y es donde también nosotros podemos ver si se desestima cada uno de estos hallazgos. Esto ya lo venía explicando desde la lámina anterior. Ahora bien, acá, cuando nosotros hablamos de valoración a un informe con ocasión a la aplicación de las normas de auditoría de Estado, del cual ya vemos que existen dos tipos de informe: el informe definitivo, o mejor dicho, existen tres informes, pero solamente a dos se le hace la valoración. Tenemos el informe preliminar, el cual es descargado o tiene una respuesta que son alegadas por la unidad auditada, pero que igual culmina con un informe definitivo. Y tenemos el informe único de seguimiento, que también está establecido en las normas de auditoría de Estado en su artículo 45. Entonces vemos que los pasos a seguir en esta valoración tenemos, en primer lugar, de las 5 oportunidades o de las 5 fases que nosotros debemos ejecutar en esta valoración, tenemos que, en primer lugar, tenemos que hacer la lectura del informe definitivo. Pero también tenemos que revisar cada uno de los hallazgos. Pero estos hallazgos ya los venimos revisando, ya los venimos indicando hace un rato, que se tienen que verificar finalmente en un informe referencial, un informe modelo que les acabo de explicar, donde se contempla toda la información necesaria para que pudiera entonces darse continuidad o no al servicio de auditoría interna, y en este caso al inicio de la potestad investigativa. En un segundo paso a seguir es que
se debe verificar, como ya lo venimos diciendo hace un momento, el cumplimiento de las normas generales de auditoría de Estado, la evaluación de los papeles de trabajo, muy importante, la revisión de las evidencias que soportan cada uno de los hallazgos, la relevancia, la suficiencia, la competencia y la pertinencia, pero así también que ésta permita obtener la certeza razonable de los hechos. En ausencia de alguna de estas requisitos, de alguno de estos elementos, entonces es cuando vemos que el resultado de la valoración pudiera indicarnos que el hallazgo quedó firme o el hallazgo quedó desestimado. Y esto va a culminar con un informe, con un auto, el cual con una conclusión nos va a indicar si se inicia el procedimiento, la fase para el inicio de la potestad investigativa establecida en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el Sistema Nacional de Control Fiscal, o se archiva lo actuado por no existir elementos suficientes que nos permita iniciar esta fase dentro de la auditoría de Estado. En tercer punto, vemos aquí cómo es la evaluación de los hallazgos. Y aquí tenemos dos aspectos muy importantes, que lo vemos como los posibles hechos generadores de responsabilidad administrativa y si se causó un daño al patrimonio público. Importante este paso número 3. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que verificar en la valoración de ese hallazgo, y es parte de las observaciones, nosotros tenemos que indicar si ese hallazgo se encuentra inmerso dentro de las posibles hechos generadores de responsabilidad administrativa establecidos en el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, o en el caso de una contratación en el artículo 166 de la Ley de Contrataciones. Y también nosotros tenemos que observar si se causó un daño o no al patrimonio público. Como les decía anteriormente, no soy de la tesis, muy responsablemente lo digo, Luis López, muy responsablemente digo, que no soy de la tesis de iniciar un procedimiento o iniciar la fase de potestad investigativa o en su defecto de un procedimiento de determinación de responsabilidades si vemos que la omisión, la ocurrencia de un acto hecho o omisión solamente es la violación de una norma de control interno que no generó un daño al patrimonio público, pero que sí, con ocasión al artículo 91 de nuestra ley, vemos que está establecido en uno de sus numerales que pudiera verse inmerso en este tipo de sanciones administrativas. Entonces allí sí se pudiera iniciar el procedimiento o la fase de potestad investigativa. Entonces así nosotros vemos que este curso está muy bien diseñado. Esta lámina la copié de uno de los cursos que dictó la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna y me gustó mucho y encuadra con todo lo que hemos venido hablando. Pero así tenemos que seguir explicando cuáles son las otras dos fases o los dos pasos que continúan en cuanto a la valoración, porque son de suma importancia. Porque fíjense, es de suma importancia porque nosotros pudiéramos iniciar una valoración donde vemos que los hallazgos que tienen su condición y tienen su criterio, pero que no contienen los otros elementos que ya les expliqué hace un rato, resulta que nosotros pudiéramos decir que sí, que se inicie, que el hallazgo quedó firme y que se inicia la fase de potestad investigativa. Pero resulta que el procedimiento de la fase de potestad investigativa es más costoso que la sanción que voy a imponer. Y es cuando hay que hacer una valoración bien definida y bien determinante donde se evalúa realmente este hallazgo y se ve si de verdad hay mérito suficiente para iniciar o no la fase de potestad investigativa, porque yo pudiera decir como valorador que el hallazgo quedó firme, pero resulta que cuando inicio la fase de potestad investigativa tengo que culminarla y con un informe de resultados, el cual tiene que ir a la fase de determinación de responsabilidades. Pero resulta que ese costo de esa potestad investigativa fue más caro, fue más costoso, mejor dicho, que el hallazgo obtenido de la actuación de control. Entonces resulta que yo como valorador estoy incurriendo en una omisión de la norma, por cuanto no me estoy apegando al principio de economía procedimental establecido en el artículo 25, numeral 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Y entonces yo como valorador, por perseguir un hallazgo
resulta que estoy ocasionándole un daño al patrimonio porque estoy erogando unos gastos de la unidad de auditoría interna que pudiera bien ser utilizados en otra actuación de control o en otra actividad del servicio de auditoría interna por un simple capricho de valorador. Por eso es muy importante revisar estos 5 pasos y estar muy pendiente de las observaciones que tiene que hacer este valorador o que tenemos que hacer como valoradores en cuanto a la revisión de nuestros hallazgos. ¿Okay? Entonces, para continuar con el 4º paso sobre la valoración de estos informes, acá tenemos nosotros en este 4º paso, tenemos que obtener las copias certificadas que sean necesarias, así como las certificaciones de los cargos de quienes pudieran estar vinculadas al hecho. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán por qué el valorador va a pedir copias certificadas si eso debió haberlo solicitado el funcionario actuante de la actuación de control. Pues resulta que en muchos casos se niegan a dar este tipo de información certificada o el auditor no lo solicitó, pues entonces en la fase de la valoración o en ese intermedio que existe entre la actuación de control y la potestad investigativa, existe una oportunidad para que el funcionario valorador refuerce estos hallazgos y con los elementos que lo soportan. Y aquí tenemos 2 que son muy importantes para poder individualizar la ocurrencia del acto, hecho o omisión, el cual tiene que identificarse en el auto de proceder dentro de la fase de identificación de los responsables de un acto, hecho u omisión, que no es más que la identificación o personificación, personalización, digamos, de quienes hayan cometido el posible daño, el posible acto, hecho u omisión. Y el cargo, la certificación del cargo, porque esta es la que nos va a permitir amarrar ese hallazgo y decir con mucha fuerza o identificar con mucha fuerza que el funcionario Pedro de los Palotes, quien ejercía el cargo de la fábrica de celulares en la empresa X, en el año 2014, obvió o no suscribió el contrato que se estableció con objeto a la adquisición de unos repuestos para los teléfonos y que a través de la certificación de los cargos, a través de esta certificación de cargos ya se identifica entonces el hecho con el sujeto. El hecho no es más que el hallazgo y el sujeto es quien ocasionó ese acto, hecho o omisión. Por eso es muy importante tener las copias certificadas que son necesarias, porque estas copias nos permiten amarrar el hecho, pero también la descripción de cargos o la certificación de cargos nos permite amarrar el sujeto y los dos los relacionamos o los enlazamos para que este auto de proceder, de ser el caso, entonces identifique a los presuntos responsables de ese acto, hecho u omisión. Ahora bien, el paso número 5, que también es muy importante, aquí nos indica lo que es planificar la investigación. Esta investigación tiene que ser muy bien planificada, muy bien definida, y aquí tenemos 4 puntos muy importantes, y aquí tenemos nosotros que identificar quienes tendrán el carácter de interesados legítimos. Los interesados legítimos, ya les decía en el paso número 4, los amarramos, así, los amarramos con la certificación de cargos y lo amarramos con la certificación de los hechos ocurridos. Allí ya identificamos el presunto responsable y en el inicio de la fase de la potestad investigativa ya se convierte en un interesado legítimo. Fíjense bien, interesado legítimo en cuanto a esa ocasión. Y una vez que se le notifique de ese auto de proceder, ya queda a derecho para todas y cada una de las fases de los procedimientos a seguir en el servicio de auditoría interna. Asimismo, tenemos en este paso número 5 la evaluación, si es necesario, de tomar declaración o a quiénes. ¿A quiénes se les va a tomar declaración de ser necesario? Puede ser al interesado legítimo, al funcionario responsable de emitir algún proceso o algún procedimiento en la actualidad o de quien suministró la información. A ese tipo de funcionario se les puede hacer una declaración o a quienes haya lugar. Otro paso muy importante, otro punto muy importante de este paso número 5 es determinar los medios de pruebas necesarios y la forma en cómo obtenerlos.
Aquí es muy importante porque esto tiene que estar bien claro, bien definido para que se pueda emitir el auto de proceder en el caso de quedar firme los hallazgos en la valoración preliminar o la valoración de mérito para que éstas puedan entonces dar el inicio de esta fase de potestad. Ahora, en el punto número 4 de ese paso número 5, que es el más importante, es preparar el cronograma de trabajo y el proyecto de auto de proceder. Aquí está muy fácil. El cronograma de trabajo no es más que la planificación de lo que se va a ejecutar durante todo el tiempo que conlleve la valoración, tiempo que esté establecido dentro de la acreditación que se le otorgó a ese funcionario por parte del responsable del órgano de control fiscal, por parte del órgano de control fiscal o el responsable del órgano de control posterior. Allí debe hacerse esta planificación, preparar este cronograma. Y esto nos va a dar como resultado entonces el proyecto de un auto de proceder. Así pues, ya vimos en esta lámina los 5 pasos que se tienen que ejecutar en la fase intermedia entre la actuación de control y la fase de potestad investigativa. Fase de potestad investigativa que está establecida en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control Fiscal. Pero el informe definitivo, que es el resultado de la actuación de control, lo tenemos en el artículo número 40 de las normas generales de auditoría de Estado, que esta nace o esta se desprende o es emitida por el órgano de control fiscal, en este caso por la Contraloría General de la República, con ocasión a la aplicación de esta ley que ya les venimos indicando hace un momento. Y que estas dos leyes, de forma conjunta, conforman el marco legal o el marco jurídico que soporta la legalidad o el principio de legalidad establecido en el artículo 137 de nuestra Carta Magna en cuanto a la ejecución de esa actividad dentro del servicio de auditoría interna. Ahora bien, en esta lámina tenemos, y ya para casi ya culminando, tenemos que hablar un poco de los autos o del auto con ocasión a la valoración de los informes. Ya esto lo venimos indicando hace un rato, venimos mencionando un poquito. Aquí vamos a reforzar un poquito más esto y es más que todo un refuerzo de lo que ya les indiqué. Fíjense ustedes, en aquellos casos donde proceda el sobreseimiento o la desestimación de los hallazgos, que ya les decía que están identificados en los artículos, por ejemplo, el 103 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal con ocasión al sobreseimiento. Entonces, aquí, cuando vemos la existencia de un sobreseimiento o la desestimación de los hallazgos, se ordenará el archivo de la actuación y se cierra lo actuado. Óigase bien, cuando estamos en el resultado de una valoración de un informe y vemos que existe la posibilidad de un sobreseimiento o que fueron desestimados todos los hallazgos, fíjense bien, todos los hallazgos, entonces se ordenará o se solicitará el archivo y cierre de la actuación y el funcionario del órgano de control fiscal, o sea, el responsable, el titular o encargado del órgano de control fiscal, no el responsable del órgano de control posterior, es quien ordenará el cierre de la actuación, el archivo y el cierre de la actuación. Pero cuando no aplique el sobreseimiento, pero de 5 hallazgos se desestiman 2 y quedan firmes 3, entonces aquí se aplica el inicio, se aplica la emisión del auto del auto de proceder. ¿Por qué? Porque aquí vemos que mediante el auto de archivo, que es bien motivado, quedan a salvo las acciones de seguimiento. ¿Ok? Óigase bien, quedan a salvo las acciones de seguimiento. ¿Por qué? Porque esta puede darse entonces la continuidad, la cuarta fase del servicio de auditoría interna que está establecido en las normas generales de auditoría de Estado. Pero esto solamente cuando existe un sobreseimiento, quedan a salvo de que se ejecute esa cuarta fase. No pudiera ejecutarse esa cuarta fase. Pero cuando existen elementos suficientes como resultado de esa valoración que no aplique el sobreseimiento y no fueron desestimados todos los hallazgos o fueron desestimados 4 de 5 y quedó solamente uno activo, entonces aquí se realiza de este resultado que es realizado de la valoración preliminar de un informe definitivo,
se debe proceder al inicio de la potestad investigativa. Y entonces cuando el funcionario actuante para hacer esta valoración debe emitir el auto de proceder y tiene que verificar estos elementos esenciales y obligatorios para poder emitir este auto de proceder para que sea aprobado por el funcionario responsable de la unidad de auditoría interna o del órgano de control fiscal externo, y no es más que el contenido de el informe definitivo y el informe definitivo y el informe preliminar y las respuestas del informe preliminar. Estos vienen a ser los resultados de la actuación de control. Pero previo a la actuación de control existe otro requisito que debe soportar este auto de proceder, es la credencial del auditor o de los auditores, porque esta credencial nace antes del inicio y la planificación de la actuación de control. Pero también acá tienen que estar bien identificados los hallazgos, que bien los vemos identificados en el informe definitivo y que se soportan con la valoración, que no es obligante anexarla o no, con la valoración de este informe definitivo. ¿Por qué no es obligante anexar estos cuadros de la valoración del informe definitivo? Porque resulta que el resultado de esos cuadros se recogen o se agrupan dentro del auto de archivo o dentro del auto de proceder. No es obligatorio incluir esos cuadros, pero los hallazgos sí quedan bien identificados en el caso del auto de proceder. ¿Ok? Y en el caso del auto de archivo, los hallazgos quedan bien identificados, pero quedan desestimados por el funcionario responsable de la valoración. Ahora bien, acá tenemos otro punto que es muy importante, es que cada uno de estos hallazgos, cuando se emite el auto de proceder, debe contener los soportes documentales, que son los elementos de prueba. Oiga, serían elementos de prueba, que una vez culminada la fase de la potestad investigativa, la cual culmina en un auto de proceder, el cual se debe remitir a la gerencia o a la dependencia de determinación de responsabilidades, estos elementos de prueba ya se convertirían en pruebas dentro de una valoración o de otra valoración que se hace en la fase de determinación de responsabilidades. Y muy importante, la certificación de cargo, que es lo que me emite la relación de causalidad dentro de este auto de proceder, donde la relación de causalidad es donde yo agrupo o donde yo como valorador asocio el hecho con el sujeto con el hecho. Uno me amarra el otro y ambos se amarran juntos y son parte de los elementos de prueba en la relación de causalidad que se especifica en el auto de proceder. Y también muy importante los nombramientos, porque los nombramientos son los que nos van a determinar si el funcionario ejecutó ese procedimiento o ese proceso, estaba facultado o no para ejecutar ese proceso, o resulta que se extralimitó dentro de sus funciones o no estaba acreditado para ejecutar ese proceso. Por eso es muy importante estos requisitos que tenemos dentro de esta lámina, los cuales forman parte del auto de proceder, mientras que cuando hay un auto de archivo solamente se va a identificar el desistimiento de los hallazgos por cuanto no existen elementos suficientes de convicción que permitan el inicio de la potestad investigativa establecida en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Acá ya hemos hablado un poco de lo que es la valoración de los informes definitivos de la Auditoría de Estado. Espero les haya gustado y hayan entendido un poco lo que quise explicar de forma procedimental y no conceptual. Y no quiero despedirme sin antes decirles que se va a abrir un lapso para que se realicen algunas preguntas y se les den respuesta en este momento, y el resto quedarán para dársele respuesta en la siguiente oportunidad como fase de este tipo de cursos que son implementados por la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. Además está decirles que estamos a la orden para cualquier tipo de apoyo o de asesoría en cuanto al tema ya conversado, que es la valoración del informe definitivo de una actuación de control que está establecido en el artículo 40 de las normas generales de auditoría de Estado. Siendo así, dándole las gracias por participar en este curso, dándole las gracias a
la familia Sunaí a la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, aquí les dejo este mensaje, un mensaje muy bonito del presidente de la República, donde nos dice: dentro de un proceso cualquiera que sea, la eficiencia indica el grado de profundidad con que se está actuando para que ese proceso tenga éxito. Para ello, se toman en cuenta todos los factores, por muy insignificantes que parezcan, para evaluar esa profundidad. Este mensaje va muy relacionado con lo que es la Contraloría Social, con lo que es el Servicio de Auditoría Interna, por cuanto nos dice muy bien que la eficiencia es la que nos indica el grado de profundidad con que se está actuando. Entonces, apegado a estas palabras del presidente eterno Hugo Rafael Chávez Frías, entonces aquí vemos que se está aplicando en este mensaje los principios constitucionales y sobre todo el principio de legalidad establecido en el artículo 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hasta aquí el curso, compañeros, compañeras, gracias por su participación. Eternamente agradecido con la familia Sunaí por todo el apoyo que nos brinda para tener este tipo de actividades que cada día nos fortalecen en cuanto a nuestros conocimientos y en cuanto a la aplicación del servicio de auditoría interna en cada uno de los órganos y entes de la administración pública central y descentralizada. Quiero dejarlo en las palabras del doctor Luis Rendón. Muchas gracias, abogado. De verdad, fue una exposición muy clara. Por acá lo felicitan a través del chat de YouTube. Y seguidamente procedo a leer algunas de las preguntas. No sin antes solicitarle a nuestros participantes, a los participantes, a las participantes, que cuando vayan a realizar sus interrogantes, sus preguntas, sus inquietudes, o vayan a plasmar sus inquietudes, por favor coloquen su nombre y apellido completo, y también necesitamos saber su procedencia, es decir, si el órgano al cual está adscrita o al cual está adscrito o se está adscrito, ¿bien? El órgano o ente. En este sentido paso, como dije antes, a darle lectura a algunas de las preguntas. Hay una persona, una dama, Rosalba Lot, me imagino, por favor, si puede colocar su nombre en el chat y yo me lo leeré para aclarar quién es y a qué órgano o ente pertenece y cuál es su cargo. Recibo aquí. Dice Rosalba Lot, mejor dicho. Verifican que no se cumplieron con las recomendaciones y quiero activar la potestad investigativa. Leí textualmente, voy de nuevo, leo textualmente. Rosalba López, ¿cómo haría si archivo de control y en la actuación de seguimiento se verifican que no se cumplieron con las recomendaciones y quiero activar la potestad investigativa? Adelante, abogado. Gracias, doctor Rendón. Fíjese, muy importante la pregunta de la compañera Rosalba. Fíjense, les dije hace un momento, voy a poner esta lámina, donde acá nosotros tenemos que verificar que cuando se emitió el auto de archivo, perdón, es esta lámina, cuando se emitió el auto de archivo de la actuación de control, acá muy bien queda a salvo las acciones de seguimiento de esa actuación de control. ¿Por qué? Porque pudiera ser o puede ser discrecional para el órgano de control fiscal realizar la actividad especificada o la actuación especificada en la norma de autoridad de Estado, que es la cuarta fase, que es la actuación de seguimiento.
Queda a potestad del órgano de control fiscal inicial o no inicial esa actuación para culminar con este proceso, aunque es obligatorio. ¿Por qué? Porque se emitió un auto de archivo. Pero fíjense bien entonces, compañera Rosalba, compañeros todos, cuando se emitió el auto de archivo, se inició la actuación de seguimiento, la cual culminó en un informe único de seguimiento. Este informe único de seguimiento nos trajo como resultado que la unidad auditada no cumplió con el plan de acciones correctivas en el lapso establecido o nunca lo cumplió o parcialmente lo cumplió, pues igual aquí se tiene que emitir un informe o a través de esta valoración se tiene que emitir un informe donde se recomienda el inicio de un procedimiento sancionatorio tendente a imponer la sanción de multa establecido en el artículo 94 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal por la presunta acto, hecho, omisión ocasionado por la unidad o por el responsable de ejecutar ese plan de acciones correctivas. Bien pudiera ser porque se ejecutó parcialmente o porque no se ejecutó. Espero haber aclarado su respuesta, compañera Rosalba, pero para iniciar la fase de potestad investigativa es obligatoriamente o específicamente al informe definitivo cuando tenemos hallazgos que pudieran encuadrar dentro de los supuestos generadores de responsabilidad administrativa de los establecidos en el artículo 91 de nuestra ley o el artículo 166 en materia de contrataciones, ¿ok? Pero cuando es al informe de seguimiento, la valoración, aquí inmediatamente se tiene que iniciar es un procedimiento de multa que esté establecido en nuestro artículo 94 de la ley que ya les indicaba anteriormente. Continúe, compañero Rendón. Con mucho gusto. Seguimos acá. A ver. Claro, ella pregunta que cómo quedaría este primer informe, ¿no? Y sigue Rosalba López. Para activar la potestad investigativa, no debería esperar a culminar el seguimiento para activarla y tener todos los actos y evitar el doble juzgamiento. Adelante, abogado. Fíjese, compañera Rosalba, muy buena tu pregunta, o su pregunta, perdón, por cuanto son dos tiempos para hacer dos valoraciones, son dos informes que nos emite la actuación de control establecida o las actuaciones de control establecidas dentro de nuestra norma de autoridad de Estado. Cuando nosotros verificamos o valoramos un informe definitivo, estamos valorando directamente los hallazgos, los cuales ya vienen soportados en cuanto a su condición y su criterio, y que estos pudieran encuadrar, óigase bien, estos hallazgos pudieran encuadrar dentro de los supuestos generadores de responsabilidad administrativa. Allí se iniciamos a través del auto de proceder la potestad investigativa establecida en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Pero cuando hacemos una valoración de un informe de seguimiento, acá ya nosotros no estamos verificando un hallazgo, no, simplemente estamos verificando el cumplimiento o no de las acciones correctivas que estimó ejecutar la unidad de auditoría, la unidad auditada. Fíjense bien, en el informe definitivo valoramos los hallazgos, condición, criterio, causa y efecto. Ellos tienen que estar encuadrados en los supuestos generadores de responsabilidad administrativa. Cuando hacemos la valoración al informe único de seguimiento, estamos valorando única y exclusivamente si se cumplió o no se cumplió con ese plan de acciones correctivas. Ojo, no estamos valorando hallazgo, eso no es un hallazgo. Ahí en ese informe solamente se especifica, ¿se cumplió o no se cumplió? O se cumplió parcialmente. El cumplimiento parcialmente o el incumplimiento genera automáticamente el inicio de un procedimiento de multa establecido en el artículo 94 de la ley que regula la materia. Son dos cosas totalmente diferentes. Desde mi punto de vista y muy responsablemente, el incumplimiento de una acción o de varias de las opciones en el plan de acciones correctivas no inicia la potestad investigativa por cuanto no estamos valorando los hallazgos que tienen los elementos de prueba que pudieran encuadrar en un supuesto generador de responsabilidad administrativa. Fíjese bien,
Se valora en el informe de seguimiento si se cumplió o no se cumplió con la recomendación emitida por el órgano de control fiscal. Si no se cumplió, se inicia el procedimiento de multa, el cual también es valorado para verificar si la ejecución de ese procedimiento de multa no es más costoso que el objetivo que persigue el órgano de control fiscal. Que el objetivo no es sancionar, el objetivo del órgano de control fiscal es aleccionar, es educar, es enseñar al funcionario a ser cada día mejor funcionario y que los que vengan atrás de esos funcionarios también sean cada día mejores funcionarios. Ese es el objetivo o el fin único que persigue el Servicio de Auditoría Interna a través de sus órganos de control fiscal. Espero ahora sí quede aclarada la pregunta, amiga Rosario. Muchas gracias, abogado. Continúo entonces con Humberto Custo. ¿Cuánto tiempo tiene la consulta investigativa para archivar un acto o la apertura de la investigación? Adelante, doctor. Fíjese, la valoración que se le hace al informe definitivo o al informe único de seguimiento no tiene un tiempo establecido como tal dentro de la ley que regula la materia, por cuanto esta actividad es una actividad sumaria que va a reforzar, va a subsanar las deficiencias que pudieran haberse ocasionado dentro de la actuación de control y va a reforzar estas actuaciones y se culmina con un informe con un auto de proceder o con un auto de archivo y cierre de la actuación. No hay un lapso establecido, por eso se les indicaba anteriormente que en el paso número 5, que cuando se inicia la valoración preliminar, en este paso número 5, el punto número 4 nos dice que se debe preparar el cronograma de trabajo y el proyecto de auto de proceder. Este cronograma de trabajo se refiere a en qué tiempo, qué lapso y cómo se va a ejecutar esta valoración de este informe. Es discrecional del órgano de control fiscal o de la unidad de auditoría interna o del órgano de control fiscal externo establecer el tiempo en el que se va a ejecutar esta valoración de estos informes definitivos, por cuanto no está establecido un lapso ni un tiempo, ni un término, dentro de la norma que regula la materia. Muchas gracias, abogado. Muchas gracias, abogado. Seguimos entonces otra vez. Rosalba López. El incumplimiento de normas de control interno se encuentra en el supuesto 26 de la ley orgánica. Comenta. ¿Alguna aclaratoria, abogado? Sí, totalmente de acuerdo con la compañera Rosalba, pero el incumplimiento de una norma de control interno, como está vista o como está encuadrada dentro del supuesto general de responsabilidad administrativa, se tiene que iniciar el procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa. Pero en el caso del incumplimiento de una norma de control interno que no generó daño al patrimonio, en este caso, entonces se tiene que iniciar el procedimiento de determinación de responsabilidades administrativas tendente, óigase bien, tendente a imponer la sanción de multa establecida en el artículo 94 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, donde se encuadra el numeral 26 del artículo 91 con los numerales o el numeral del artículo 94 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal. Muy buena su pregunta, pero en el caso de verse involucrado en un supuesto general de responsabilidad administrativa, en el caso del numeral 26 del artículo 91, se inicia automáticamente el procedimiento de multa. Adelante, doctor Rendón. Muy bien. Iradia León, de acuerdo con su opinión, antes de iniciar la potestad o determinación, se evalúe el principio de economía porque son procedimientos que generan gastos excesivos en el tiempo, papelería, entre otros. ¿Comentario? Sí, bueno, compañera, gracias por la respuesta, por su opinión favorable o afirmando lo que les estaba explicando anteriormente. Y es muy importante que cada vez que se inicie una actividad de control o una actuación de control dentro del Servicio de Auditoría Interna, que estemos muy claros en dos aspectos muy fundamentales, y yo los relaciono en dos artículos. El artículo 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nos habla del principio de legalidad, que nuestras actuaciones y actividades estén ejecutadas al principio de legalidad.
el marco de la ley siempre en primer lugar. Y en segundo lugar, que nuestra actuación o actividad de control no vaya en contra del numeral 5 del artículo 25 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el Sistema Nacional de Control Fiscal, porque estaríamos en contravención del principio de economía procedimental. ¿Ok? Hablo aquí de procedimental porque cuando hablamos de servicio de auditoría interna hablamos de procedimientos, no hablamos de procesos. Entonces, si nosotros ejecutamos una actuación o una actividad de control y vaya en contra de uno de estos dos artículos o de estos dos principios, mejor dicho, entonces estamos ocurriendo o estamos involucrándonos en la ocurrencia de un acto hecho o omisión y pudiéramos ocasionar un daño patrimonial por cuanto a la erogación de unos recursos que pudieran bien ser utilizados en otro tipo de actuaciones de mayor envergadura o de mayor interés y que cumpla con el fin del servicio de auditoría interna. Adelante, doctor Rendón. Muy bien, aquí está Antonio Zambrano y pregunta, ¿cuál es el procedimiento cuando el alto funcionario relacionado con el hecho y no prescrito dicho funcionario ya no se encuentre ejerciendo funciones públicas? Repito, ¿cuál es el procedimiento cuando el alto funcionario relacionado con el hecho y no prescrito dicho funcionario ya no se encuentre ejerciendo funciones públicas? Adelante, abogado. Gracias, doctor Rendón. Fíjese, en este caso, cuando nosotros observamos dentro del resultado de una actuación de control en el informe definitivo que el hallazgo quedó firme en la valoración preliminar o la valoración de mérito y culminó con el auto de proceder y verificamos que en la relación de causalidad, que es donde se identifica o se amarra o se ata o se vincula al hecho con el sujeto, si nosotros nos damos cuenta en ese momento, o mejor dicho, observamos, que es la palabra correcta, que ese funcionario que fue alcalde del municipio X en el año 2020, por ejemplo, vemos que cuando se inició la valoración, vemos o observamos que este funcionario ya no es alcalde de ese municipio, entonces no aplica el artículo 97 de la ley, por cuanto ese funcionario de alto nivel fue funcionario de alto nivel para el año 2020, pero cuando se hizo la la valoración a ese informe definitivo, ya no es funcionario de alto nivel, entonces el proceso o el procedimiento continúa dentro de la misma unidad de auditoría interna u órgano de control fiscal externo. Solamente, según el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, se debe remitir el expediente según artículo 6, 60, 65 y 66 del reglamento de esta ley a la Contraloría General de la República cuando ese funcionario que cometió el acto hecho omisión se encuentre activo, bien sea en ese cargo o en esa responsabilidad u ocupe otro cargo o responsabilidad de alto nivel. Por ejemplo, cuando cometió el acto hecho omisión era alcalde. Hoy que estamos haciendo la valoración preliminar, resulta que es gobernador. Entonces, en ese caso sí aplica el artículo 97 y los artículos del reglamento para la remisión de este expediente en su totalidad a la Contraloría General de la República, para que ésta continúe o archive las actuaciones o decline la competencia a la Unidad de Auditoría Interna donde se le delega la continuidad de ese procedimiento, por cuanto estará autorizado, que es el único que autoriza el Contralor General de la República. Adelante, doctor Rendón. Ajá, gracias. Daniel Salmerón nos dice por acá, por favor, cuando vayan a hacer sus interrogantes, en esta ocasión los voy a leer, pero se les agradece que por favor coloquen a qué órgano o ente están adscritos o adscritas. Es necesario nosotros saber quiénes nos están conversando, ¿bien? Para poder leer las preguntas. Se lo agradecemos, por favor. En esta ocasión la vamos a leer, pero por favor, la próxima vez, claro, tenemos que decirle, pero lo obvio es que cuando uno va a hacer una pregunta a otro colega, es bueno hacer esa aclaratoria de dónde uno procede
y todo para quedar bien identificado y que se haga más, de manera más, más sólida, pues, la intención de la pregunta. Vamos acá entonces. Daniel Salmerón, disculpe, no me quedó claro su posición cuando se comprueba la transgresión de una norma o la transgresión de una norma de control interno, pero no existe un daño al patrimonio público del órgano o ente respectivo. Gracias. Adelante, abogado. Fíjate, compañero Daniel, eso lo expliqué hace un momento a la compañera Rosalba, quizás ya había realizado su pregunta, pero fíjese, cuando solamente verificamos en nuestro hallazgo que se está en contravención de una norma de control interno que está establecido, identificado en el numeral 26 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en este caso se tiene que iniciar el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades como lo demanda nuestra ley y en especial por verse inmerso en este artículo 91 entre esos numerales, pero en este caso se tiene que iniciar es el procedimiento de determinación de responsabilidades, de responsabilidad administrativa, oígase bien, tendente a imponer la sanción de multa establecida en el artículo 94 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, donde sus numerales muy bien identifican por qué se tiene que iniciar ese procedimiento de multa y a quiénes se les tiene que iniciar este procedimiento, ¿ok? ¿Por qué no se inicia un procedimiento de determinación de responsabilidades como lo vemos comúnmente? Porque nosotros aquí en este procedimiento de determinación no vemos que existe un daño patrimonial. Entonces nos vamos a imponer una sanción civil, administrativa, perdón, a un funcionario donde se le tiene que determinar y tampoco vamos a hacer un reparo del monto, del monto del daño patrimonial. En este caso, como es una norma de control interno que no ocasiona un daño patrimonial y no hay ningún tipo de daño que reparar por parte de la administración pública o por parte de quien cometió el acto de hecho omisión, entonces en este caso se tiene que aplicar el artículo 94 de la ley que regula la materia. Espero haya quedado clara tu respuesta, compañero, y continúe, doctor Rendón. Sí, muchas gracias, apreciado abogado. Vamos por acá con Irania León, de la Unidad de Auditoría Interna del Hospital Universitario de Caracas. Muchas gracias. Leemos entonces su pregunta. ¿Se debe evaluar el inicio de potestad o determinación siempre que se refieran al control interno por actuaciones que se puedan corregir? Eso es complementando mi opinión anterior. Adelante, abogado. Ok, totalmente de acuerdo con la compañera, pero fíjense que la potestad investigativa tiene que evaluarse muy bien si se inicia o no se inicia la potestad investigativa, por cuanto pudiéramos vernos involucrados en un acto de hecho omisión, por cuanto estaríamos quizás en contravención del numeral 5, artículo 25 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, y es por el incumplimiento del principio de economía procedimental. Entonces, en este caso se tiene que valorar muy minuciosamente y ya es discrecional para el órgano de control fiscal si inicia o no el procedimiento de determinación de responsabilidad, la fase de potestad investigativa, por cuanto solamente existió una norma, una violación de una norma de control interno. Entonces, en ese caso, para no iniciar la potestad investigativa, la ley nos permite directamente a través de un informe de multa iniciar el procedimiento sancionatorio a través del procedimiento de determinación de responsabilidades establecido en el artículo 94, que es única y exclusivamente tendente a imponer una sanción. Por cuanto la fase de potestad investigativa va más allá, va a investigar el por qué se cometió el acto hecho omisión que ocasionó un daño al patrimonio, por qué hubo tal incumplimiento, por qué hubo una afectación de una actividad y no se pudo culminar el proyecto X. Eso es parte de la potestad investigativa. Pero cuando vemos que es una violación de una norma de control interno, la ley nos permite, porque la ley es enunciativa y no taxativa, nos permite iniciar otro procedimiento para hacer más corto o más breve este procedimiento. Lo podríamos llamar un procedimiento breve, pues. Y entonces se pasaría directamente de esa valoración que se verificó la ocurrencia de ese acto de omisión contra una norma legal o sublegal
en cuanto a la contravención de una norma de control interno, entonces se iniciaría o directamente, o se envía directamente a la determinación de responsabilidades para que este inicie su procedimiento de determinación tendente a imponer la sanción de multa. Y no es necesario entonces realizar la potestad investigativa, por cuanto estaríamos erogando unos gastos que no son necesarios cuando la ley nos permite iniciar este procedimiento directamente. Adelante, doctor Rendón. Muchas gracias, abogado. Seguimos con Braulio Hernández. Está en la unidad de auditoría interna de Telesur. Si la unidad de auditoría interna no cuenta con el Departamento de Determinación de Responsabilidades, ¿cuál sería el procedimiento? Adelante, abogado. Gracias, doctor Rendón. Fíjese, en ese caso, que no existe la unidad de determinación de responsabilidades, quiero decirles, compañeros y compañeras, que el proceso o el servicio de auditoría interna contempla dos fases o dos áreas medulares. El área de control posterior, que se subdivide en el área de control, que es la actuación de control, perdón, y el área o la fase de potestad investigativa. Y la otra fase medular o la otra etapa medular del servicio de auditoría interna es la determinación de responsabilidades. Estas dos áreas medulares son la base vertebral, son el nivel sustantivo de una unidad de auditoría interna. Y estas dos tienen que existir. ¿Qué es lo que puede pasar en este caso? Que la dependencia de determinación de responsabilidades no tenga el responsable, no tenga abogados para los procedimientos administrativos o no tenga abogados para los procedimientos especiales. Entonces, la unidad está totalmente acéfala de personal. Entonces, allí el auditor interno tiene la plena competencia, según la ley y el cargo y la credencial que lo acreditó como titular de ese órgano de control fiscal o como encargado, tiene la potestad y la obligación de iniciar ese procedimiento de determinación de responsabilidades. ¿Por qué? Porque el auditor interno o el responsable de la unidad de auditoría interna o su encargado es el que tiene que emitir la decisión como resultado de este procedimiento de determinación de responsabilidades. Es el que puede dictar el sobreseimiento o puede delegar dentro de un funcionario cualquiera de la unidad de auditoría interna, pero que tiene que ser necesariamente abogado, puede delegar esta competencia para que sea el delegatario de su unidad y cumpla sus funciones en ausencia o compartidas, para que éste inicie, ejecute y decida el procedimiento de determinación de responsabilidades. El simple hecho de que no se cuente con un funcionario dentro del área de determinación de responsabilidades porque esté acéfala de personal no nos exime de ejecutar ese procedimiento de determinación de responsabilidades. Es el auditor interno o auditor interna quien tiene que agotar esa fase de ese procedimiento para así culminar con el servicio de auditoría interna. Si no, estaría en curso en un acto hecho o omisión contrario a una norma legal, por cuanto estaría en violación al principio de legalidad y estaría en violación hacia la norma que regula la materia. Espero quede aclarada su pregunta, compañero. Muchas gracias, abogado. Seguimos acá con otras interrogantes realizadas al formador Luis López. Ana Cecilia Rodríguez Gil, auditor interno del IDIC, pregunta: ¿a los informes de revisión de actas de entrega se les realiza valoración jurídica? Adelante, abogado. Buenas tardes, doctor. Sí, a estos informes, que es un informe único también, a este informe se le hace una valoración jurídica. ¿Por qué? Porque nosotros aquí pudiéramos verificar en esta valoración que el funcionario que entregó o el funcionario saliente no cumplió con la entrega del punto número 2 de los requisitos establecidos en el artículo 11 de las normas que regula la materia en actas de entrega de las dependencias. Fíjese entonces que este numeral 2 se refiere a la identificación del estatus, mejor dicho, del estatus del recurso humano o talento humano que se deja a cargo o que es la fuerza laboral de esa dependencia. Entonces, el incumplimiento de ese requisito por la no consignación del funcionario saliente tiene que verse como un hallazgo y es una omisión. Y esta omisión automáticamente activa el procedimiento de determinación de responsabilidades tendente
de responsabilidad administrativa tendente a imponer la sanción de multa establecida en el artículo 94 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, por cuanto hubo una omisión o quizás una negativa a cumplir con ese procedimiento. Fíjate bien entonces que no hubo un daño patrimonial porque era información sumamente importante en materia de talento humano, no hubo un daño patrimonial, pero hubo una omisión de una norma, se estuvo en contravención de una norma, por lo tanto tiene que ser sancionado por el órgano de control fiscal. Pero vuelvo y repito, el objetivo de nuestros órganos de control fiscal no es sancionar, es aleccionar, es enseñar y es educar para que nuestros servidores cada día seamos unos mejores servidores públicos de la República. Espero quede aclarada su pregunta, compañero. Muchas gracias. John Semejal, Unidad de Auditoría Interna, Fundación Nacional El Niño Simón, pregunta: ¿cuáles serían los verdaderos anexos del acta de entrega que nos permita realizar una óptima valoración jurídica? Adelante, abogado. Fíjese, compañero, esta respuesta nos estamos saliendo un poquito del tema de valoración jurídica, los informes definitivos, pero sin embargo te vamos a dar respuesta. Fíjate, el artículo número 10 y el artículo número 11 de las normas que regula la entrega de los órganos y entes de la administración pública central y descentralizada nos especifican los requisitos indispensables que debe entregar el funcionario saliente. Y esos requisitos indispensables que debe consignar este funcionario saliente son: el punto número 1, la ejecución presupuestaria y financiera de los recursos económicos. El punto número 2, materia de recursos humanos, la información o el estatus del talento o recursos humanos. Punto número 3, el inventario general del archivo. Punto número 4, el plan operativo anual. Y punto número 5, en el punto número 5 estamos hablando allí de, no recuerdo en este momento, el punto número 5, vamos a recordar, pero mira. El punto número 1, ejecución presupuestaria y financiera. Punto número 2, se refiere a la información del personal. El punto número 3 se refiere al archivo. El punto número 4 se refiere a... El punto número 4 se refiere a los bienes muebles e inmuebles. El punto número 5 se refiere al POA. No te lo estoy dando en el orden que lleva correlativamente, pero son los temas que lleva. Y el punto número 6 es cualquier otra información relacionada con el órgano o ente que se esté entregando. Te los dije de forma desorganizada, pero esos son los 6 puntos o requisitos indispensables, aparte de que existe otro requisito, otros 2 requisitos, que es que debe ser suscrita por el funcionario entrante y por el funcionario saliente, y que debe estar fechada con ocasión a la fecha realmente donde se está suscribiendo el acta de entrega. Entonces, en conclusión, los requisitos son 6, ¿ok? 6 más 2 accesorios, que es la fecha de suscripción y la obligatoriedad de que sea suscrita por el funcionario saliente y por el funcionario entrante. Espero haya quedado clara tu duda, aunque no es parte de este curso, pero allí tienes esa información. Solo que debes verificar el artículo 10 y el artículo 11 de estas normas, que te establecen realmente los 6 puntos a entregar dentro de las normas de actas de entrega. Adelante, doctor Rendón. Continúo. A ver, o continuamos, mejor dicho. Moraima Cruz Mota, de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. De los pasos de la BPE en el 4 y 5, aplican cuando del análisis de los pasos 1 al 3 surgen los méritos para la potestad, o es la misma valoración preliminar que se lleva a cabo. En este caso es la misma valoración. ¿Por qué la misma valoración? Porque esta es la única que se ejecuta, y esta valoración es la que nos va a indicar si hay méritos suficientes o no para iniciar la siguiente fase, que es la potestad investigativa, o se emite el auto de archivo y cierre de la actuación, ¿ok? Entonces, allí está establecido, y es donde se nos especifica realmente cuál es el paso a seguir. Sigue adelante, doctor. Ajá, seguimos con las siguientes preguntas. Quedan 3 nada más. ¿Le parece, abogado? Sí, no hay problema. Vamos a darle respuesta por el día de hoy. Ok, a ver. Moraima Mota Restrepo no dice de dónde es,
Ah, no, sí, aquí lo dijo anteriormente. Unidad de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Ella continúa. Respecto a la evaluación de los hallazgos, estos deben cumplir los 4 elementos, ¿cierto? Caso contrario, no se valora. Sí, Adelante. sí. Fíjese, doctor, que cuando compañera Moraima, perdón, cuando se emite el informe definitivo, que es ya donde se están especificando los hallazgos, vamos a hacer un recuento entonces, fíjate. Cuando emitimos el informe preliminar, solamente vamos a colocar allí, en este informe, no vamos a colocar hallazgos, solamente observaciones. Es lo que se va a colocar allí, observaciones y algunas conclusiones. Pero cuando nosotros emitimos el informe definitivo, que ya estamos verificando que existe un hallazgo realmente porque cumple con los 4 elementos de los establecidos en el artículo 33 de las normas generales de auditoría de Estado, aquí tenemos que verificar que se cumpla con los 4 elementos, que es la condición, el criterio, la causa y el efecto. Pero cuando vamos a realizar la valoración jurídica o valoración de mérito, en este caso, no vamos a verificar los 4 elementos, solamente la condición y el criterio, porque la causa y el efecto es sumamente informativo para que se pueda determinar por qué esa condición y por qué estuvo en contravención de ese criterio o de ese articulado. Entonces, fíjate bien, cuando queda un hallazgo firme en el informe definitivo es porque cumple los 4 elementos que están contenidos en su artículo 33 de las normas generales de auditoría de Estado. Pero cuando estamos haciendo la valoración de mérito, solamente vamos a verificar de este hallazgo que la condición y el criterio encuadren con los otros elementos de prueba, como son de que estos encuadren, primero, en los supuestos generadores de responsabilidad administrativa y segundo, que exista una posible relación de causalidad entre el hecho y el sujeto, por cuanto se debe también anexar allí la certificación de cargo y la certificación de las pruebas para que se pueda emitir este tipo de relación de causalidad y el hallazgo quede totalmente firme y de inicio al inicio de la potestad investigativa. Adelante, doctor. Ajá. Miriam Guerrero, también desde la Unidad de Auditoría Interna de la Fundación Nacional Niño Simón, pregunta. Las normas establecen que se deben entregar las actas de entrega mediante correo electrónico. Para la redundancia, esta entrega. Adelante. Fíjese, doctor, cuando hablamos aquí de las normas de acta de entrega, que no viene con el curso de hoy, pero vamos a darle respuesta al compañero, las actas de entrega es un acta física según el numeral 4 de esta norma. Y es un acta que se suscribe entre el funcionario entrante y el funcionario saliente. Si bien estamos ahorita en una aplicación de papel cero para tratar de proteger el ambiente, el medio ambiente, fíjate que igual tienes que suscribir el acta en físico, porque para poderla enviar de forma digital a un órgano de control fiscal, el cual es válido según el artículo 4 de la ley que regula la materia en cuanto a los mensajes y protección de datos y correos electrónicos, si más no recuerdo el nombre de la ley, fíjate que sí puedes enviarla por correo electrónico y la simple impresión de ese correo te da carácter de prueba de que fue consignada en tiempo hábil o posterior a la fecha de suscripción o el cumplimiento de los lapsos allí establecidos. Pero igual tienes que tenerla en físico para poderla enviar a la unidad de auditoría interna, porque si no la tienes en físico, entonces ¿quién te va a firmar el acta? O sea, solamente va a ir con una información digital, el cual no es una información totalmente real, a menos que tu información sea enviada a través de una firma de datos electrónicos, la cual queda comprobado que allí realmente fue no suscrita, pero sí es de conocimiento tanto del funcionario entrante como del funcionario saliente. Pero como no estamos en aplicación de estos sistemas acá en Venezuela por ahora, óigase bien por ahora, entonces debe emitirse obligatoriamente la impresión de esta acta de entrega, que solamente son las 2, 3 o 4 hojitas que contemplan esta acta, porque los demás son soportes y estos soportes sí pudieran entregarse de forma digital, pero haciendo una documentación legal, la que certifica que la información que está contenida en ese archivo digital es la real que reposa en los originales del archivo del Ministerio X o que reposa en el archivo de la dirección X. ¿Okay? Eso tiene su tema,
pero no te estoy diciendo que no es ilegal, no. Hay que aplicar bien la norma entonces de mensajes y protección de datos y correos electrónicos en la aplicación de su artículo número 4, pero la obligatoriedad es que sea impresa y que sea suscrita por el funcionario entrante y por el funcionario saliente, porque esto acá nos pudiera a nosotros permitir entonces el inicio o no de un procedimiento sancionatorio por cuanto hubo una posible omisión en cuanto al cumplimiento de estas normas. Adelante, compañero Rendón. Ajá, seguimos acá. Rose Brazadistas. Perdón, Rose Braza, no, pero no dice de dónde escribe. Sin embargo, vamos, como es la última, ya es la última pregunta, o el último comentario, ya entonces se lo leemos. Rose Braza, dichas acciones se inician por las recomendaciones que emanan del informe definitivo. En cambio, potestad a valorar si los hallazgos y sus evidencias son pertinentes para iniciar la posición investigativa. Fin de comentario. ¿Es un comentario o una pregunta? Porque no tiene signo de interrogación, me imagino que es un comentario. Me imagino que es un comentario porque está un poco confusa la opinión. Pero fíjense que en ese orden de ideas, la ley es muy clara y los procedimientos son totalmente claros. Y recuerden que aunque la valoración como tal de este tipo de actuaciones no esté establecido en un artículo específico o no tiene un procedimiento en específico como tal en la ley o en una norma, sin embargo, el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República nos indica que se debe hacer una valoración al informe definitivo para que se determine el inicio o no de la potestad investigativa. Sin embargo, cada unidad de auditoría interna dentro de sus manuales de control o dentro de sus manuales de normas y procedimientos internos de esa unidad de auditoría interna debería tener un manual para lo que es la ejecución o la elaboración de este tipo de actividades en cuanto a la valoración de los informes definitivos, porque la ley no lo especifica como tal en un procedimiento, pero sí es una obligación del órgano de control fiscal emitir su propio manual de normas y procedimientos internos para realizar este tipo de actividades. Espero haya quedado un poco claro ese comentario. Puede continuar, doctor Rendón. Muchas gracias, abogado. Cerramos con Ana Rodríguez, auditor interno de IBIC. Muchas gracias. Excelente exposición, dice acá Ana. Abogado. Gracias, doctora Ana, por su comentario. Esto nos fortalece y nos compromete a seguir preparándonos un poco más y llevar este tipo de actividades a todo y cada uno de ustedes para que juntos sigamos aprendiendo, sigamos aprendiendo en revolución, porque cuando hablamos de temas de servicio de auditoría interna estamos revolucionando, estamos inventando, estamos poniendo en práctica otros métodos, pero siempre apegados al principio de legalidad. Gracias por su opinión, gracias a todos por su participación, muchísimas gracias por su apoyo, doctor Rendón. Queda usted en la palabra. Muchas gracias. Y así terminamos este espacio de hoy. Abogado, quedamos entonces para mañana a las 5 de la tarde a través de Telegram. Formación SUNAI. Confirmado, doctor. De 5 a 6 de la tarde estaremos interactuando por el grupo de Telegram. Ya saben los participantes y las participantes, cualquier otra inquietud que tengan, entonces mañana a las 5 de la tarde a través de Telegram por el grupo Formación SUNAI. No nos queda más que despedir de parte de la Superintendenta Nacional de Auditoría Interna, doctora Laura Guerra, la directora del despacho Olivia Sinaldín, la gerente general de auditoría Lisette Prieto, nuestra gerente general de Sistema de Control Interno Narqui Martínez y de parte de quienes hablan el doctor Luis Rendón, gerente de asesoría y asistencia técnica. Quedamos entonces agradecidos por la participación de todas y todos y nos despedimos. Hasta mañana. Los esperamos a las 5 de la tarde por Telegram a través del grupo Formación SUNAI. Hasta mañana,
abogado. Muchas gracias por todo. Hasta mañana, doctor. Que quede bien.